buenas tardes, bienvenidos a Mujer y Poder, el segundo programa de esta tercera era. Les agradezco muchísimo, de verdad, todo su apoyo, todos sus comentarios, todos los compartidos. Muchísimas gracias a todos. Sí, de repente no podemos contestar todos los mensajes, sí logramos leerlos, pero no podemos contestar todos, luego los leemos también aquí en la mesa. El día de hoy, en la segunda edición de Mujer y Poder en la era Regeneración, obviamente agradezco nuevamente a Raúl Castellanos por la oportunidad de este espacio. Vamos a analizar el primer informe de gobierno, tercer informe de gobierno al pueblo de México, como también lo bautizó Andrés Manuel López Obrador. Estamos en la era López Obradorista y los resultados que dio, los que presumió ayer, porque esa es también parte de su spot, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los vamos a analizar en esta mesa. Les agradezco mucho. Vamos a empezar con Carmelita Ricardes, que viene representando al Partido Revolucionario Institucional, a la CNOP. Ella es parte de la CNOP. Gracias, Nadia. Es un gusto para mí estar aquí en tu programa contigo y con extraordinarios compañeros. Gracias. Por parte de Morena tenemos a Pavel Meléndez, diputado local. Muchas gracias, Nadia. Me gusta saludar a ti y a todos los cibernautas que sintonicen. También tenemos a Raimundo Carmona, un conocido bastante de Mujer y Poder y de los canales en los que está servidora, porque los posicionamientos de Raimundo y del PRD son puntuales y tiene muchos fans, Raimundo. En contra, pero bueno, pues muy buenas tardes. Compartir esta mesa es un verdadero privilegio, una virtud. Y bueno, pues haremos lo posible por estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Nadia, y gracias a Pavel, a Carmelita y obviamente aquí a Alcántara, ¿no? Agradezco también mucho a Carlos Alberto Moreno Alcántara, representando al PAN, ha sido diputado local, ha sido presidente estatal del PAN, ha sido funcionario público. Gracias, Carlos. Al contrario, Nadia, muchas gracias y qué placer poder compartir con el auditorio, sobre todo, y desde luego con tan distinguidos compañeras y compañeros militantes de diversos partidos. Bien, esperamos posicionamientos fuertes. Ustedes saben que ese es el estilo de este programa, pero los voy a dejar que ellos solos prácticamente hagan esta mesa. Vamos a empezar con un primer posicionamiento. Tienen 2 minutos cada uno. Sí me gustaría empezar, porque el de Morena únicamente es Pavel, con los demás para que eventualmente él dé la respuesta. ¿Empezamos, Carmelita? Sí. Bueno, pues primero me parece que desafortunadamente a quienes tenían las expectativas de que iba a ser algo distinto, pues se encontraron con más de lo mismo. Y bueno, muchos, aunque no votamos por Andrés Manuel, esperábamos que como lo prometió y como lo comprometió, hubiera ido a rendir su primer informe de gobierno ante el Pleno del Congreso y hubiera escuchado también las voces disonantes desde la oposición para que como un buen gobernante hubiera tomado nota de las sugerencias, de las críticas y de los cuestionamientos de los partidos en oposición. Sin embargo, vimos más de lo mismo, vimos que simplemente dio un mensaje político. No se puede decir que fue un informe, puesto que no había gran cosa que informar. Afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo vemos todos los días la debacle que ha sido estos primeros 9 meses de gobierno, y él lo ha intentado disfrazar y, como vemos, también ha engañado con la verdad. Dijo, por ejemplo, que ya no se usaba más el avión, cuando que el caso no es si se usa o no, es que el pueblo de México estuviera ahorrando, y ahora sale más caro que no use el avión porque gastan muchísimos en vuelos comerciales y en tener el avión estacionado. Vemos que creció la inseguridad, vemos que la gente perdió proyectos y políticas públicas en beneficio de las mujeres, de los niños, de los enfermos de cáncer, de los enfermos de SIDA, de las becas para los jóvenes. Es decir, lejos de que ganaran algo, pues están perdiendo. 15 segundos. Entonces, me parece que fue más de lo mismo y es muy lamentable que no haya cumplido con su compromiso de presentarse ante el Congreso y escuchar las voces disonantes como él ofreció y lo exigía. Gracias. Raimundo.
Bueno, pues no es un informe. Yo quiero recordar una frase por cierto, muy vapuleada del señor expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando dice, llega a Oaxaca en época de crisis de los sismos de 2017, faltan 5 minutos, no, menos 7, ¿no? Ayer decimos, no es el primer informe, no, es el tercero, ¿no? O sea, hay una confusión brutal, más allá si dio informe el día que los 100 días y después cuando ganó y ahora, ¿no? Entonces puede haber un cuarto, un quinto, un sexto, los que se le ocurra. Ayer fue un vacío absoluto de información que necesitamos los mexicanos, pero no los que podemos estar en contra de su política, lo necesitan todos. Queremos cifras, queremos resultados y no se está dando. Y alguien podría citarnos aquí, decir, es que apenas lleva 8 meses, sí, pero Andrés Manuel tiene 18 años conociendo el país, sabe las cifras, conoce perfectamente el país, rincón por rincón, se le reconocemos. Entonces, ayer no fue ningún informe, como se ha citado, fue una rueda de prensa en VIP. Ahora sí, le vamos a decir, fue una rueda de prensa, como él llamó, FIFI. No fue un informe al pueblo, no violentó el artículo 69 de la Constitución Política, que todo presidente indica tiene que estar en el Congreso presentando el informe. Inclusive, sus mismos diputados hicieron alusión a que ignoró el Congreso, situación que me parece no debió haberla hecho, y yo no creo que estén de acuerdo los de Morena con que haya violentado lo que él siempre dice, hay que respetar la Constitución. Sí ha dicho al diablo a las instituciones, pero bueno, pues ojalá no se vuelva a repetir. Máxime que Andrés Manuel es muy elocuente diciendo, pues es que el pueblo y el pueblo, pero ayer dejó de un lado al pueblo y solamente a los dueños de la mafia del poder entraron a Palacio Nacional, ¿no? Gracias, Raimundo. Carlos, primer apunte. Bueno, me llama mucho la atención el formato del informe. Yo creo que más allá de lo que diga y que sin duda va a haber un debate entre los logros que pone en la mesa el presidente, que desde luego los va a defender el diputado Pavel, la crítica que pudiéramos hacer, pero eso yo creo que lo pondría un poquito en un segundo o para otra cuestión. Yo creo que aquí en el fondo hay dos cosas que me parece, y retomando lo que dice Mundo Carmona. En principio se aleja de una posibilidad de diálogo entre el legislativo y el ejecutivo. O sea, yo no digo que no cumpla la ley, finalmente el formato está ahí y ya lo señaló y se cumple con la ley, pero me parece que tenía la oportunidad de ahora sí, en un cumplimiento republicano, establecer un diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo para poder escuchar las posiciones e independientemente de cualquier situación de que se tenga que defender por parte de la mayoría y la crítica que se tenga que hacer por la oposición, me parece que hay un desperdicio en ese sentido. Yo lamento esa parte en la cual no hay un diálogo efectivo con el Congreso. Él llama informe de gobierno a una convocatoria y yo creo que deberíamos de revisar quiénes acudieron a Palacio Nacional. A Palacio Nacional acudió los mismos privilegiados de toda la vida. Es clase política, son funcionarios de gobierno, es el empresariado, esa mafia del poder que está ahí, y a ellos se dirigió. Entonces me parece que es muy interesante el observar que no hay una nueva manera de ver las cosas, sino que es a la misma clase dirigente y privilegiada a la que se dirige el presidente, y hay un desprecio, un menosprecio al Congreso para establecer un diálogo. Y bueno, me parece que el contenido temático de esto son las dos cosas que yo debería destacar, independientemente, y dejamos para la siguiente exposición el contenido lo informó, pero destaco ese menosprecio al Congreso y esa exacerbada atención a lo que él ha llamado la mafia del poder, que son los mismos privilegiados a los que se dirigió en Palacio Nacional. Gracias, Pavel. Pues la postura de del PRI, del PAN y del PRD coincide en que básicamente no hubo nada que informar, un poco el asunto de la hipocresía, quienes estaban en primera fila, la mafia del poder. ¿Cuál es tu primer apunte, Pavel? El presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de todos los mexicanos, el presidente del pueblo de México, no necesita que nadie lo defienda. Él ha demostrado con creces que hoy por hoy es un jefe de Estado que está cumpliendo. De los 100 puntos para salvar México, prácticamente 85 puntos. Estamos pendientes
para poder saldar la cuenta en menos de 8 meses de gobierno de lo que lleva. Aquí hay mucha hipocresía, Nadia, auditorio, porque quien cambió el formato del informe presidencial fueron ellos, propuesta del Partido Acción Nacional, apoyada por el PRI y respaldada por algunos diputados del PRD en el año 2007, cuando la primera vez Juan Camilo Muriño, que en paz descanse, entregó el formato presidencial en su informe escrito como secretario de Gobernación. Ahora queremos que se regrese como debe de ser. Estoy consciente que debe haber un cambio de formato, pero sobre todo rescatar el sentido republicano que debe tener el informe de gobierno a los mexicanos. El tercer informe que da el presidente al pueblo, primer informe formal ante el Congreso, obedece de que hay ahora un cambio de régimen, y eso es algo que no les gusta a la mafia del poder. No les gusta que haya más de 7 millones de estudiantes que tienen apoyos directos, no les gusta que haya más de 8 millones de personas con la tercera edad que tienen una pensión garantizada, no les gusta que estemos dando más de 200,000 becas en todo el país, no les gusta que subimos el salario 16%, en casi 40 años el régimen anterior no había subido el salario mínimo, y este nuevo régimen, la cuarta transformación de la República, subimos el salario mínimo 16%, se controla el gasto público. 15 segundos. Se controla el gasto público con la nueva ley de austeridad republicana, hay control de la inflación, y hoy por hoy vemos que la Bolsa Mexicana de Valores por tercera jornada ha ganado en este país. Yo creo que hay más que comentar, Nadia, pero lo dejo aquí como un primer apunte. Gracias. Bueno, Pavel, Andrés Manuel está cumpliendo, dices, el cambio de régimen, que sí me gustaría que pudiéramos abundar en qué opinan ustedes acerca de este cambio de régimen, un poco también Pavel nos especifique de qué se trata exactamente el cambio de régimen, las pensiones, las becas, los salarios, la austeridad, el control de la inflación, son muchos los temas que tocaste, Pavel, alguno que no tocas el tema de la salud, pero imagino que también lo van a tocar aquí y hay que revisarlo. ¿Quién quiere contestar algo para empezar él? Sí, mira, me llama la atención el régimen, Pavel. Yo conozco, quizás me falte uno por mencionar, ¿qué régimen utiliza Andrés Manuel? ¿Parlamentario, semiparlamentario, republicano o régimen monárquico? No sé dónde se ubica, porque si es parlamentario, hizo un lado al Congreso. Si es semiparlamentario, tampoco tomó en cuenta el Congreso. Si es monárquico, yo creo que por ahí va, porque la que manda es su esposa. Yo quisiera hacer un comentario, Nadia, muy rápido. Efectivamente, yo creo que hay datos ahí que llaman la atención. En principio, insisto, creo que es un argumento falaz el hecho de hablar de hipocresía. Y yo insisto, si la hipocresía es la herramienta de hablar de quien se opone, es la injuria la que viene desde el gobierno. Entonces me parece que bajo esos elementos falaces no podemos construir un diálogo. Aquí lo que me parece muy importante es que cuando se habla de un cambio de régimen, exactamente a qué nos referimos. Eso me parece que es una forma importante. No tiene nada que ver con que si regalas más o menos dinero, eso es un tema de programa social y eso está en un régimen presidencialista. A mí me parece que lo que hay que revisar es qué tipo de regímenes pasamos del gobierno dividido, que era el régimen que teníamos, al gobierno autoritario y presidencialista. Pasamos de las atribuciones constitucionales a través de un equilibrio del Congreso que se tenía en una transición democrática a un retorno a una presidencia imperial y a una presidencia con facultades metaconstitucionales y que le son molestos los contrapesos. Ese es el cambio de régimen al que estamos hablando, o qué tipo de régimen, porque si vamos a hablar de régimen, efectivamente, vamos a hablar de qué gradualidad del presidencialismo, vamos a ver hasta qué punto es un parlamentarismo. Lo que sí estamos observando es una molestia a los contrapesos institucionales. Lo que sí estamos observando es una molestia permanente y un acoso y una destrucción al régimen constitucional mexicano, y lo que estamos observando, independientemente de los programas, Pavel, eso, mira, la verdad es de que ni nos molesta ni nos perjudica en un momento dado, no puedes decir que esté uno molesto en ese sentido. Hay una contradicción entre la manera de ver la política social entre uno y otro
modelo, pero eso es relativamente lo de menos. Lo que tenemos que observar es cuál es el régimen al cual se refiere. La presidencia imperial, las facultades metaconstitucionales, el menosprecio al Congreso, la oposición a que exista contrapesos de la Suprema Corte y los organismos autónomos. ¿Cuál es el cambio de régimen? Okay. Déjame ilustrar porque parece que los señores y mi querida Carmelita no están captando la idea original. El régimen que se terminó es el régimen de privilegios, de corrupción, el régimen de impunidad que prevalecía en este país. 40 años de neoliberalismo le dieron al traste a la economía del país. Fue una fábrica que produce miseria y pobreza y que se terminó el 1 de julio del año 2018. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo humanamente posible para que se redistribuya la riqueza de este país. Nunca habíamos visto en México que un presidente trabajara 18 horas diarias. Nunca habíamos visto que un jefe de Estado se reuniera a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Seguridad Pública, con la secretaria de Gobernación. Es un tema pendiente, lo tengo que reconocer, porque evidentemente tenemos todavía algunas pendientes porque nos dejaron un cochinero el régimen anterior, y también es un cambio de régimen porque hemos vuelto al Estado de Derecho, a garantizar la legalidad, la salvaguarda de nuestras instituciones, y es un régimen republicano de rendición de cuentas, porque jamás en la historia de este país un jefe de Estado se sometía al escrutinio público todos los días a las 8 de la mañana en la conferencia mañanera, interpelado por todos los periodistas nacionales e internacionales, y es evidente que hemos terminado con estos privilegios. Por ejemplo, Los Pinos, que ya se pusieron de acceso gratuito, popular para la gente, dejó de ser el símbolo de la corrupción y del mesianismo que tenían los presidentes. Encontramos ahora unas obras que les encargaron a unos potentados, pintores. De lo perdido, lo recuperado se llama la exposición, porque pues hasta las vajillas se llevaron antes de irse. Por eso el señor presidente de la República está recorriendo, teniendo una presidencia itinerante. Eso no se veía desde Lázaro Cárdenas. Entonces, cuando hablamos de cambio de régimen, no nos referimos a los regímenes salud. Salud. Perdón, No te preocupes, que conocemos normalmente, que es lo que comentaban Carlos y Raimundo. Es básicamente un régimen de austeridad, un régimen que acaba con la corrupción. ¿A eso se refiere la 4T con el cambio de régimen, diputado? Claro, porque tenemos que terminar con la corrupción, la impunidad. Ese es el cambio de régimen. El cambio de régimen es que haya evidentemente un Estado de Derecho, porque no vamos a pasar a cambiar la República. Esperemos que haya una gran convergencia legislativa para que en un momento dado el Congreso tenga más peso, pero eso también tiene que ver con las 2/3 partes del Congreso, y eso tenemos que reconocer. Por ejemplo, que la Guardia Nacional fue creada a iniciativa del presidente, pero con el concurso de todas las fuerzas políticas del país. Ok, ¿quién? Yo. Fíjate nada más, yo creo que lo que acabamos de escuchar hace evidente esta contradicción entre lo que se dice y lo que es. Ellos tienen otros datos de lo que es el cambio de régimen. Puede ser un cambio de estilo, puede ser un cambio de formas, puede ser más demagogo o menos demagogo, pero eso no es un cambio de régimen. Ese es simplemente algo que no tiene trascendencia en un régimen constitucional. El cambio de régimen tiene que ver con la división de poderes, tiene que ver con que somos una república, tiene que ver con que somos una república federada, tiene que ver con que somos una república democrática, no tiene que ver con todo lo que escuchamos ahí. Cuando cambien el artículo 40 de la Constitución, tal vez entonces haya un cambio de régimen. Que no nos engañen, que no digan una cosa aunque es otra, que no digan que vamos creciendo aunque estemos abajo del crecimiento cero, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es la realidad. Que me perdonen, a lo mejor ellos son esotéricos y creen que con decir las cosas las decretan y las van a hacer. No, hay que actuar de manera práctica en los hechos. No basta con que digan, como decía mi compañero Pavel, que a partir del 1 de este año ya cambió. No ha cambiado nada. Estamos peor que nunca. No ha cambiado porque lo quieran decretar,
porque no hay crecimiento económico, porque la inseguridad se fue, fíjate nada más, el número de extorsión creció en lo que va de su gobierno 39%. ¿Eso es un cambio de régimen? No, esa es una mala política de seguridad pública. El huachicoleo, el señor se para a decir que ha decrecido el 95% y está engañando. Todo mundo sabe aquí que el huachicol no ha disminuido porque sigues viendo en las carreteras las pipas y el robo y la venta de combustible al margen. Fíjate, creció el secuestro el 18%, crecieron los homicidios. Eso no es un cambio de régimen. Okay. Dice que ya no es neoliberal, pero a los primeros que ponen su informe de gobierno es a los dueños del capital de México. Dice que no hay corrupción y tiene a su secretario, a su director de Comisión Federal con 800 millones en bienes inmuebles y es al único que le echa porras, perdón. Bien, ¿quieres contestar, Pavel, o nos vamos con Carlos Herrera? Vamos con ellos. Bueno, me parece que es muy importante que vayamos poniendo las cosas como son. Y en ese sentido, creo que hay una convocatoria importante del presidente en razón a definir que su lucha es contra la corrupción y contra la impunidad. Eso está muy bien. ¿Quién puede estar en contra de ello? El problema está en que debería de empezar, como ya lo dijo Carmelita, con el director Bartlett. ¿Dónde está? O sea, la misma vara con la que está midiendo a Rosario Robles debería de medir a Bartlett. Y no, ahora resulta que quien debe de investigar, que es la secretaria de la Función Pública, salió a defender a Bartlett. O sea, esas son las incongruencias que existen. Ahí, mi querido Pavel, hay una absoluta contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo no digo que con ello el presidente ya no siga con la cruz, no, que le empiece por ahí. No pasa absolutamente nada. Me parece que cuando si hubo... todo es por asignación, ¿cómo va a estar Hay un combatiendo la asunto de corrupción? asignación y me parece ahí muy 80%. equivocado. No puede ser que el 80% de las adquisiciones de este gobierno sean por adjudicación directa, solo por el hecho de que yo sí soy honrado y yo no paso nada. No, la corrupción y la transparencia se da en un asunto de estricto apego a la legalidad. Ahora, sí vale la pena señalar, si el cambio de régimen es, se acabó el neoliberalismo, perdóname, pero lo comentábamos en una ocasión pasada, todo lo que vino a anunciar con respecto de la inversión en el Istmo de Tehuantepec, que es buena, y que ojalá y se dé esa reconexión entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, pues es capital neoliberal, con visión neoliberal, para poder tener una competitividad frente al Canal de Panamá de corte neoliberal. Entonces me parece que no puedes hablar. Dice que no endeudó al país, pero colocó bonos por miles de millones de pesos. Hay una cuestión, no, el no tener una deuda, probablemente no pidió un crédito, pero la cancelación del aeropuerto obligó en 70 mil millones de pesos a pagar y está generando pasivos de largo plazo que en mi pueblo y en otros lados le llaman deuda. Claro. ¿No? Yo no sé cómo le llaman en la 4T a esa cuestión, pero en mi pueblo le dicen, si yo voy a pagar con dinero que ya tenía presupuestado para un aeropuerto, ahora tengo que construir un aeropuerto en Santa Lucía, no sé cómo le van a hacer con el cerro, van a crear ahí una idea, dejemos que eso lo resuelva la técnica, dejemos que eso, pero al final del día estamos observando que sí hay deuda pública, estamos observando que no quiere aplicar la corrupción a el sistema anticorrupción a sus propios servidores públicos y que habla del fin de un régimen neoliberal, dirigiéndose en su mensaje a los neoliberales empresarios y generando construcción de ideas de desarrollo a partir de presupuestos neoliberales. Bien. Entonces me parece esas incongruencias no pueden generarse. Raimundo. Bueno, emulando al señor López, es decirte que yo tengo otros datos, Pavel, otros datos. Y esos datos no coinciden con los que ayer no hubo cifras ni datos de lo que le pasa al país en absoluto. Yo ayer no vi un Andrés Manuel que dijese hay 24,000 muertos y si lo hubiese dicho, es la culpa del pasado. No, pero ahora gobiernas tú desde el día 1 de diciembre de 2018. Tú hablas que ha logrado el 85% en menos de 8 meses. Nomás decirle al auditorio, Pavel, que no es de Andrés Manuel el dinero, es de todos nosotros. Y lo que da en becas es una obligación
O sea, no, ni siquiera es como si fuera una dádiva del presidente, así lo ven ustedes. O sea, es el dinero de todos los mexicanos que maneja el presidente de la República. Ayer, ¿por qué no dio un dato que merecía que se escuchara? Tú sabes que el Congreso de la Unión presupuestó más de 5,700,000,000,000 de pesos, que es cierto, van a entidades federativas una gran parte, pero la otra parte se queda en la bolsa del presidente, y no me refiero a la bolsa de sus pantalones, me refiero a la bolsa que tiene para poder emprender una serie de lo que estás hablando. Pero cuando tú hablas del neoliberalismo que se acabó, pues el Tratado de Libre Comercio, como se llamaba anteriormente, y hoy como ya le cambió de nombre, ese es eso. Y lo otro, Pavel, lo dijimos en la pasada entrevista, el detalle de que los que van a construir todo, pues son neoliberales. ¿Cómo es posible que el Slim, que es uno de los 7 más ricos del mundo, que estaba peleado con él, pero que le vendió todo el centro histórico en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, es en primer lugar ahora? Romo era mafia, el poder era el de la lana. Eso se llama neoliberalismo y no lo va a dejar de ser, porque un país, para que crezca, necesita inversión privada, pública y extranjera, y mientras no lo haya, no, y no nos enojamos porque le den dinero a los señores de la tercera edad, a los estudiantes. Lo único que te dijimos y te volvemos a recordar, ¿acaso en Oaxaca, en la Ciudad de México, en los estados siguientes, han hecho ustedes una evaluación del dinero que están desperdigando, que son 70,000,000,000 de pesos, dicho por él, no por mí, que ya entregó a los jóvenes, y no vemos ese bienestar que tanto pregona? Habríamos que ver que le quitaron la beca a los universitarios, ¿sí?, que se acabó el seguro popular también, que no hay medicamentos para cáncer ni para SIDA, que se canceló el aeropuerto de 135,000,000,000 que vamos a pagar nosotros, que el otro no se puede hacer, que no hay inversión ni crecimiento, que no hay política internacional, que estamos bajo la bota de Trump, que no hay empleo, pero sí hay 30 millones para regalarle a El Salvador, que son programas ocurrentes, que no se castiga la corrupción, porque meter a 2, 3 en la cárcel no es castigar la corrupción por decreto, no, que no se vendió el avión porque el avión no era nuestro, no era nuestro, era un crédito, que ahora resulta que vamos a pagar, Pavel, 11 millones de pesos por tenerlo estacionado. ¿Y sabes cuánto gastaba el mantenimiento? Lo que quieras, pero... ¿Sabes cuánto costó el hangar presidencial? ¿Cuánto gasta? 1,000,000,000 de Puede pesos. costar lo que quieras. Lo único que te digo que 8,000,000,000 costó a los mexicanos. A los mexicanos, que iba a vender el avión, lo mandó allá y tiene ya 9 meses estacionado y costó 11 millones el estacionamiento, y no está para cuando se venda. Y cuando se venda, no va a ser dinero para los mexicanos, porque ese era un préstamo internacional. Y mira, hay muchas, la ciencia y tecnología. Ahora déjalo que responda. Mira, a ver. Nadia, auditorio. Son muchas las cosas que te dijeron. El tema de Barlet, Sí. Que se me hace importante, el asunto de la licitación, asignaciones, el tema de el Naim, los empresarios, Slim, para empezar, por donde quieras. Uno de los datos más importantes, Nadia, auditorio, sobre este primer informe oficial, tercer informe al pueblo, es que no se ha subido el costo del gas, del petróleo, de la electricidad al pueblo de México. Y estamos trabajando muy fuerte en el gobierno de la República, en la Cuarta Transformación, para aumentar prácticamente 330,000,000,000 de pesos que se le invierten a Pemex para consolidarlo. Estamos reestructurando la refinería de Salina Cruz, Antonio Dovalí Jaime, y también la de Minatitlán en el istmo de Tehuantepec, para poder producir más energéticos y dárselos más baratos a la gente del pueblo de México. Se ha aumentado el 7% de las reservas internacionales, más de 4,000,000,000 de pesos. Ha habido un aumento de las remesas que mandan nuestros paisanos, 3,203 millones de pesos aumentaron en un solo trimestre. Quiere decir que hay confianza en el país. El Instituto Mexicano del Seguro Social nos da un dato de 300,000 nuevos empleos generados en este primer trimestre del país. Hay inversión pública, hay inversión privada del extranjero que está yendo porque hay confianza en el gobierno del presidente López Obrador. Las calificadoras, porque es algo que también se dan golpes de pecho, ya descubrimos que Enrique Peña Nieto les dio miles de millones de pesos a Moody's para que pudieran calificar a México, a pesar de la pudrición que tenían en Pemex y el saqueo que le tenían a la gallina de los huevos de oro.
Y no es cierto que se dan adjudicaciones directas, hay licitaciones legales, como lo indican las leyes en la materia, y hay de alguna manera también parte de lo que compiten los propios empresarios. Evidentemente lo que quisieran escuchar de nosotros es que vamos a instaurar un régimen comunista y que López Obrador come niños en caldo, yo no sé qué quieren decir, pero no podemos nosotros darle la espalda a los empresarios mexicanos. Pero eso sí, porque hay que recordárselos aquí en la mesa, cuando se firmó el Pacto Oaxaca, que además eso hay que celebrarlo, Nadia, estaba la CONCAMIN, y nunca hemos visto que un presidente de la República les diga a los empresarios, tenemos 4 acepciones para poder trabajar el crecimiento de este país, porque el crecimiento de México económico no se puede dar si no hay desarrollo. Les dijo, primero tiene que crecer la economía popular, la del pueblo. Segundo, tiene que haber inversión pública y debe de reducirse el gasto oneroso, por eso debe de haber una política de austeridad republicana, por eso se puso a la venta el avión presidencial. Les duele que el señor presidente Pero viaja no se ha con el vendido. pueblo, se va a vender y Pues además ya está llevan a la un venta año y no lo por las venden. propias agencias de las Naciones Unidas. Y No lo también, pueden en tercer vender. lugar, la inversión privada, porque es prácticamente retornar a la inversión tripartita, donde los pueblos y comunidades indígenas también tienen que tomarse en cuenta, y no había un presidente que se los diga, era un comité al servicio de unos saqueadores el gobierno de la República, y ese es el cambio de régimen, Nadia, lo que estamos haciendo. Les molesta que hemos terminado con la impunidad y que nuestra SAR anticorrupción, que es la secretaria de la Función Pública, nuestra amiga Irmeréndira Sandoval Ballesteros, que está haciendo un importante trabajo ¿A qué en te la refieres función cuando dicen pública, ¿Esposa de quién es? pues eso no tiene nada que No, no, ver. no, pregunto, Tú ¿esposa de también quién tienes, eso no tiene que No, ver. no, ¿esposa de quién es? Si tiene algo Del- el nepotismo. No hay No, no, nepotismo. ¿esposa de quién es? De un gran académico de la UNAM, John Ackerman. Y eso no tiene nada que ver. No más. A ver, pero dime, ¿qué tiene de malo, Tiene Raimundo, mucho que ver, que tanto alguien que esté criticó casado con Andrés alguien? Manuel, que alguien. No, eso es Es que eso lo discriminatorio. criticó, lo eso, detrás- eso sí no te lo, No, no claro, te lo acepto eso porque es se llama amnesia discriminatorio. política. No, Oye, es ciudadano mexicano, No, por ciudadano. naturalizado mexicano, y es un alto académico calificado de ¿Quién la sabe UNAM. hasta dónde sea Y tan es un alto? buen Porque escritor. Yo lo he visto que no es tan alto. Yo Diputado, no- pero no- preguntarle, por ejemplo, acerca del asunto de Bartlett. El asunto de Bartlett. Sí, a eso iba yo, pero acaba me de hablar. interrumpieron. Adelante. Sí, porque es importante también señalar que el licenciado Manuel Bartlett Díaz ha contribuido para también este cambio de régimen. Y se vale rectificar, porque es de sabios cambiar de opinión. Si el licenciado Va a Andrés, regresar los si inmuebles. si el licenciado Manuel Bartlett Díaz cometiera un delito de cualquier naturaleza en este momento, será procesado sin ninguna consideración. Lo que pasó en el pasado, él sabrá a quién responderle, A borrón y y que cuenta nueva. estén las cosas como estén, pero ahora está respondiendo para que podamos mejorar la cobertura eléctrica en todo el país, porque también saquearon a la Comisión Perdón, Federal de Es que Electricidad. la impunidad Y eso tiene no que tiene- ver con castigar el delito. Bueno, dime no qué con delito perdonar cometió el delito, licenciado Andrés. enriquecimiento ilícito. Bueno, que se le compruebe y que se le A ver, procese. hay una cosa, Yo no voy hay a una cosa, a ver, meter la mano por Manuel Bartlett Es Díaz. una infracción a la ley ocultar, negar o mentir en tu declaración patrimonial, y lo hizo. Claro. A ver, es así de simple. Yo no estoy diciendo si los bienes que obtuvo los hizo dentro o fuera de un periodo de ser servidor público y de la 4T. Evidentemente no lo está. No se le juzga eso, porque ese luego es el problema, mi querido diputado, que Estoy de acuerdo. que hay imprecisión de los datos. Y Yo que lo no debe digo haber es- impunidad, Yo lo Carlos. que digo es algo bien sencillo. El señor mintió en su declaración patrimonial. Como Y- los hijos de el senador ¿De Marta Lapito. Sagún? A ver, También, es un que los asunto. metan al bote. Eso no es ningún problema. El asunto está. O el dinero de Chely llegó ¿a dónde se fue a parar? Es lo que Pero queremos no saber tiene- todos. a ver, como dice, Eso es el lo que buen todos juez- queremos el saber. tema, El buen a ver, juez por el su tema, casa a ver, empieza. la crítica. O ya la vino- Casa Blanca, ¿quién se la regaló a Peña Nieto? A que ver, tenía yo- luz a de ver. acuerdo al estado de ánimo del que estaba en la sala. El punto es yo nada más estoy haciendo una precisión. El tema del licenciado Manuel Bartlett de haber omitido en su declaración esos bienes es una irregularidad. Yo no sé para qué alcance, te la pongo así. Lo que no me parece correcto y es contradictorio con el discurso del presidente es que la secretaria de la Función Pública, en lugar de investigar, haya salido en su defensa con un argumento de, bueno, es que eso ya lo hizo en el pasado, casi robó, pues ya habrá pasado, Borrón o y sea, no es cuenta ningún nueva. problema.
Ese es el problema de la incongruencia, diputado. No estamos absolutamente hablando de otra cosa que no sea de un asunto de incongruencia. No, si fuera por incongruencias, ya estarían muchos en la hoguera, empezando por los panistas y los priistas. Que No, a tanto ver, saquearon cuando se este te país. acaban los argumentos, empiezas a aventar. Eso se llama falacia dominen. Y eso es una falacia. Me gustan tus cuando- términos latinos. Pues sí, es simplemente una falacia en el debate. Cuando ya no tienes cómo defender una verdad inobjetable, apuntas Ya hacia dije otro que lado, quien se tenga ¿no? que procesar, se procese. A ver, Lo que estamos lo que cuestionando estamos es la diciendo actitud es del esa. presidente, no lo que se tenga que hacer. ¿Por qué no lo ha hecho él? A mí Ese me es el parece que punto. ese es un Bien. punto esencial, que son las cosas. Mire, y si quieres lo ponemos, lo voy a poner en un asunto muy democrático. Son de los grandes temas que se tienen que corregir y en los cuales, para darle una consistencia a la credibilidad del discurso presidencial, se tendrían que tomar esas cosas. A mí me pareció, por ejemplo, muy congruente que cuando la exsecretaria del Medio Ambiente detuvo el avión en un momento dado, inmediatamente pidió su renuncia, estuvo bien. ¿Cuándo se había visto eso Esas en son México, las Carlos Moreno cuestiones. Alcántara? A ver, Nunca. A ver, Muchas tampoco veces. es, tampoco. Bueno, yo lo vi, sí lo vi por no había cosas nacido. menos, todavía Posiblemente. sí, No había nacido, no había posiblemente nacido, no ya había había- mira, nacido. hay muchas cosas Sí, lo de vi por la buenas quince. formas. Cuando metieron a la cárcel a Elvester y ellos Mira, pidieron déjame que la decirte sacaran. algo, había cuestiones que cuidaban antes, y eso sí vale la pena. Cuando Antes se Napito cuidaban estaba mucho las huido y buenas- ellos las- llegan las y lo hacen formas, senador. esa sí era una cuestión. Había un cuidado excesivo de las formas y quien se salía de las formas era renunciable. El hecho era de que no fueran procesadas, ¿no? Normalmente era la presentación de una renuncia y agradecer la oportunidad de estar ahí. Pero aquí el tema es que estamos cuestionando esas situaciones. Ahora, lo otro que estamos cuestionando es el asunto de seguridad. Hay un reconocimiento del presidente que es un principal desafío. Y me parece que eso es destacable. Está admitiendo que no ha podido con el asunto de la seguridad pública. Tampoco se trata de voltear al pasado y echarle la tierra a los demás. Me parece, y aquí viene la crítica, porque no se trata simplemente de decir está mal. Me parece que si no tiene una visión federalista, se crea la Guardia Nacional, sí, pero se abandona la política de fortalecimiento de las policías locales, quitando los recursos que tiene que ver con la profesionalización de policías municipales, la profesionalización de policías estatales, los esquemas de sistema de control de confianza y el aseguramiento de más y mejores policías desde lo local para que desde lo local asuman su responsabilidad. Porque hay que recordar que el tema de homicidios, feminicidios y el crimen, si bien es cierto muchos tienen que ver con el crimen organizado, también lo es que es delincuencia a cargo de las policías y autoridades locales, pero que si no las fortaleces no va a poder con todo y la buena voluntad del asunto de la Guardia Nacional. Bien, y es donde tenemos que atender. Diputado Pavel habló de inversiones, habló del asunto de Pemex, sigue pendiente, según yo, el tema del huachicoleo. A mí no, las cifras yo creo que les faltan respaldarse, seguramente cuando esté la glosa podemos verlo. Pregunta Carlos acerca del asunto de seguridad y también nos pega en Oaxaca, porque estamos viendo en el estado, que está gobernado, por cierto, por un priista, Alejandro Murat Hinojosa, que los crímenes de alto impacto, caray, son prácticamente... No pasa una semana sin que haya un crimen de alto impacto, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las reuniones diarias y a pesar de la presunta coordinación que debe haber. En materia de seguridad, en el entendido que el presidente reconoció, como estaba comentando Carlos, que tienen ahí una deuda y que no lo ha podido controlar, ¿cuál es su postura? Mira, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió el gobierno con solamente 18,000 elementos de la Policía Federal. Era necesaria la Guardia Nacional para poder salvaguardar la integridad, la paz social y sobre todo mantener la estabilidad y la gobernabilidad de este país. Con casi 20,000 elementos no haces nada. Y eso fue lo que entregaron ellos. Y solamente para cuidar al presidente había 18,000 elementos del Estado Mayor Presidencial para cuidar una persona y a su familia. Ahora el pueblo tendrá que cuidar al presidente y el Estado Mayor tendrá que cuidar al pueblo. Ahora son casi 85,000 elementos de la Guardia Nacional y se requieren el doble para poder funcionar las 145 coordinaciones territoriales que el presidente ha establecido. Claro está que tenemos un pendiente muy fuerte, yo lo dije al principio de mi intervención, pero se tiene que ir también a las causas del problema. Y una de las causas más importantes fue que le dieron un golpe al avispero, un garrotazo.
en el año 2006 para legitimar el usurpador gobierno de Felipe Calderón. Y ahora el resultado es que tenemos a los cárteles enfrentados, tenemos algunas infiltraciones en los propios cuerpos de seguridad, en el propio ejército, que están tratando de limpiar, y lo más importante, tenemos que generar las sinergias para que no haya violaciones a los derechos humanos. Ese es un tema que va a llevar y no debe tardar para poder entregar resultados, porque el pueblo de México está harto de que las extorsiones, de los crímenes, de los secuestros, de las robos a casas habitación, pero también tenemos que ir también a la raíz de los problemas estructurales. Se abandonaron a los jóvenes, no se volteaba a ver a los jóvenes, era nada más un discurso, y ahora que estamos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se ha atacado al programa, se ha dejado decir que es una fuga de dinero y que no debemos de apoyar a los jóvenes, cuando los jóvenes son casi el 35% de la población de este país y son coto que puede irse a las conductas antisociales. Pero lo más importante, Nadia, es generar empleo. Y eso es lo que el presidente tiene que hacer para detonar sus grandes proyectos: el Tren Maya, el tren transísmico interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que va a detonar la economía. No se va a cerrar el actual aeropuerto, y tenemos que ir a más proyectos, pero eso es evidentemente con un presupuesto que nos dejaron comprometido, porque no hablan los señores que están aquí del FOBAPROA. Casi el 40% del presupuesto tiene que irse a pagos de pasivos de la deuda del FOBAPROA. No hay una sola persona en la cárcel por el FOBAPROA. Nada más No, pues por eso te estoy diciendo que se tiene que hacer con lo que se tiene que hacer, ¿Qué y eso es tiempo parte de los... en este asunto de la seguridad y los índices que desafortunadamente están aumentando en algunos estados como Oaxaca? Regreso yo a Que es Oaxaca. lamentable. Que insisto, aquí es gobierno federal morenista y gobierno estatal priista. ¿Tienen ustedes algún tiempo en el que consideren que se pueda dar resultados? Porque de Andrés Manuel, del presidente, no hemos escuchado fechas. Hemos escuchado sí pronto, sí necesitamos más. ¿Ustedes tienen esa consideración? Yo sería irresponsable en darte una fecha precisa. Tiempos. Con lo poco que yo he año, 2 platicado años. con Alfonso Durazo, parece ser que están programando ellos que en el año, a finales del 2020, estén dando los primeros grandes golpes, pero tiene que trabajarse desde ahorita, no tenemos que esperar esa fecha, y ellos están trabajando a marchas forzadas. Muchos jóvenes, mujeres y hombres, se están inscribiendo a la Guardia Nacional porque además estaban mal pagados. Los policías federales estaban Y aparte mal pagados. hay un temazo ahí con los policías federales que no están de Y acuerdo. estoy de el tema acuerdo, los déjame decirte, militares con lo están que dice Carlos dobleteando. Moreno Alcántara. Se tiene que fortalecer las policías municipales, tiene que haber controles de confianza, tiene que haber profesionalización, tiene que haber mejor equipamiento, el C4, el C5, todo eso que se está trabajando. Me parece fundamental que haya un registro nacional de los delitos, de las personas que cometen los delitos, y muy importante, Nadia, que es algo que no hemos hablado, que por primera vez se ha destacado a los delitos graves, como es el robo de combustible, que sí se combatió, y estamos hablando de 95% de disminución del robo de combustibles. Evidentemente también la corrupción, Nadia. Desde el año 2004 hicieron la reforma estos señores para dejar de considerar la corrupción como delito grave. No estaba considerado en este país. Bien, la verdad es que me llaman, tengo que decirlo, mucho la atención las cifras. Yo sí creo que necesitamos un respaldo para revisarlas. Sin embargo, ya lo veremos en la glosa, ya lo veremos cuando tengamos el informe que se entregó más bien en el Congreso, Carmelita. Mira, imagínate al presidente diciendo que este país ya cambió. Este país no ha cambiado. El Ministerio Público sigue siendo tan corrupto como ha sido siempre. La corrupción sigue habiendo como siempre ha habido. Tan es así que, repito, ahí está el caso de Bartlett, porque para muestra un botón, si el presidente realmente estuviera en contra de la corrupción y la impunidad, el buen juez por su casa empieza a transparentar todas las compras, no a poner a su chofer como director de adquisiciones en el sistema de salud, aunque no tenga ninguna experiencia. Esa es otra manera de ser corruptos.
si verdaderamente no hay un paso a favor de la impunidad, y él se la pasó diciendo que había cancelado el Naim, el aeropuerto, porque habían puros corruptos, ¿por qué los vuelve a contratar para hacer el aeropuerto de Santa María y ahora los de Santa Lucía y los pone de invitados especiales? Es decir, es una contradicción sobre otra, parece un diálogo de locos, pero eso no es culpa de Pavel. Eso está haciendo el presidente. A lo que yo voy, y ojalá y todos los radioescuchas, creo que nadie lo va a poder negar, es que lo que necesitamos son evidencias, no discursos, acciones, no demagogia, demostrar qué es lo que realmente está haciendo, cuántos están en la cárcel, porque lo de Rosario Robles más bien parece una venganza personal, porque yo no veo... en el caso de que fueron a traer a Humada Argentina para que lo metieran al bote y luego lo sacaron, que esa es otra historia, pero yo no veo al señor de las ligas también que se le reviva su proceso, sino que allí sigue haciendo tareas para el presidente de la República. Entonces, ojalá y el presidente verdaderamente vaya en contra de la corrupción, pero de todos, también de los más cercanos a él. Fíjate, en el caso del senador de Napo, ¿no? Napito. Dos de sus hijos mintieron en los datos que otorgaron a Hacienda. ¿Por qué no los detuvieron? ¿Por qué no se supo que los hubieran llamado? Porque su papá es senador. Finalmente, para dar término a esta etapa de mi participación, en el caso de los jóvenes construyendo el futuro, esta organización de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad hicieron una investigación, Nadia, en donde detectaron que el 90% de las empresas que señalaron que ahí trabajaban los jóvenes, unas dijeron que nunca se les había convocado, otras no tienen datos, es decir, dice Abarrotes María, pero no tiene ni dirección, ni teléfono, ni domicilio, y mucho menos RFC. 3, algunas dijeron que sí se les había contactado, pero que nunca llegaron los jóvenes. Y la cuarta es que llegaron jóvenes, estuvieron 2 o 3 meses y nunca se volvieron a presentar. Entonces, que transparenten eso. Raimundo. Bueno, mira, yo creo recordarle a Pavel que me extraña. Pavel es un hombre muy avesado, está muy atento a las informaciones, y más de su presidente de la República. Pavel, revisa el mes de marzo, qué es lo que dijo el presidente cuando Nadia te pregunta en qué tiempo cree que bajar los asesinatos en este país, y te dijo precisamente, creo que se han de acordar ustedes, 6 meses, y los 6 meses se cumplen en marzo. Revísalo. Te convoco a que lo revises. En abril dijo el presidente, en marzo, me comprometo a bajar el índice electivo en 6 meses. Sí lo dijo, no lo dijo en el 2020. Sobre las muertes. No, 6, bueno, las muertes, llevamos 24,000 muertos. 24,000 muertos en 8 meses, porque el 9 no lo contamos. Nos falta todavía datos. Se han incrementado los homicidios. Yo te invito, Pavel, la verdad, lejos de estar contradiciéndonos, a ser muy realistas en lo que ha pasado en este país, porque nos afecta a ti y a mí, más allá de nuestras ideologías, que eso es lo que no importa, la ideología. Pero cuando un presidente te dice que es mejor estar feliz que estar con hambre, eso es grave. O que cooperen para la medicina. O que cooperen para la medicina, yo creo que eso es grave. Mira, hay un empresario de alto rango y de gran cantidad que apellida Riobó, es su constructor preferido y sin licitación alguna. Nomás dime aquí cómo licitaron las más de 700,000 o 700, no recuerdo el nombre, me equivoco, pipas. ¿Cómo la licitaron? Nunca la licitaron, jamás. Las compró por la emergencia y se le tuvo que pasar. Sin embargo, el huachicol, te guardo 2 datos que te van a poner la carne de gallina, ojalá no transites seguido para México. Exactamente en Río Frío, y te doy datos, el día viernes por la tarde, 5 de la tarde, estaban pasando la gasolina de un carril a otro, y te hablo de no más de 100 bidones de gasolina
robada de un lugar a otro para un tráiler, con la Policía Federal cuidándolos. Entrando a México, Nadia, nosotros no teníamos placa, íbamos al Congreso Nacional. Como ya se acabó la corrupción, seguramente nos van a detener porque el carro no traía una placa. ¿Cuál fue lo primero que dijeron? Móchese, jefe, 2,000 varos. O sea, y tú vas a decir, bueno, pero es un tránsito. Sí, pero Andrés Manuel dijo, por decreto se acabó la corrupción. Entonces, hay cosas que la Esa verdad... es la herencia de Mancera Sí, que nos puede dejaron en la Ciudad de ser México. que sea herencia, pero ya no debería seguir. Porque Pero tú mismo también dijiste, es y él de dijo, Morena. la herencia No, se acabó. Mancera es el coordinador de los senadores del PRD. Sí, pero tú dijiste que ya se había acabado. Ladrón y Y a trans. ver, dos cosas que te voy a proponer. En el tema, ¿tú crees que era necesario que muriera una niña, un niño, un joven, un adulto, para que el señor dijera, ahora sí hay medicamentos de cáncer? Yo creo que no era necesario. ¿Tú crees que era necesario que los atletas pusieran el nombre de México en primer lugar con tantas medidas que se trajeron para que dijeran, vamos a vender la casa de Celine Rincón y vamos a vender todo esto para darle dinero a los atletas? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que se comprometió a hacer en campaña no le daban las cuentas y entonces tuvo que agarrar dinero a ver de dónde para poder darle a los atletas, que ya le dijeron, no es por ti. Perdóname. No, y pero- ahí está Guevara. Recuerda que se llama para Ahí devolverle está. al pueblo lo robado. Lo que quieras, pero son ocurrencias que, sí, claro, son ocurrencias. Son políticas públicas. Y te complemento lo que dice ella, hay un dato que no dijo. Las empresas que contrataron a los jóvenes por bienestar, que ustedes fueron los únicos, Morena fue el único que captó a gente para afilió, andar, que claro. afilió, porque no dejaron afiliar a nadie, ¿eh? Ustedes se concentraron, lo que tanto criticaban. Tú vas a afiliar si eres de Morena y afiliaste, y resulta que esos jóvenes faltó una parte más grave. Hay empresas que les cobran un porcentaje conjunta gente del gobierno federal para que no asistan al trabajo Así es. y les dicen, de los 3,600, aquí vas a dejar 1,000 pesos y te vas 2,600. Claro. Y los jóvenes no lo aceptan. Y yo te di otro dato y lo puedes justificar. Mi municipio. No Cochutla. puede ser, no hay ninguna empresa y los chavos se registraron. Haz de cuenta 100, 200, los que quieras, ¿no? En la presidencia. En la pues, presidencia de Puchutla, sí, se registraron los muchachos. ¿Qué crees que hacen? Se supone que lo hicieron para poder capacitarlos. Bueno, se van a chaponear, que es la palabra correcta, en común en los campesinos, chaponear la unidad deportiva, firman y ya, eso es todo. Entonces yo te decía que hay que hacer un balance, una evaluación a los un programas. No programa estamos en contra, electoral. Pavel, de verdad. No estamos en contra, no, porque sería una locura. Ahora, si el dinero que le van a dar a la señora, a la señora de la tercera edad, para mantener a los niños que quitaron las estancias infantiles, ¿le va a funcionar? No funciona. Entonces, son No cosas, es una Pavel, que política pública. nosotros no estamos en contra de que se dé dinero a los pobres. Lo que estamos en contra es que eso no está aterrizando en el bienestar que tanto decía Andrés Manuel. Bien, Esa es mi opinión. nos tenemos que despedir y le voy a dar a cada uno, y aquí sí es Ahora sí, al revés. tiempo exacto, 1 minuto 15 segundos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere Ok, empezar? Bien, me parece que ahí está el informe. Falta que haya la glosa. Me parece que eso es lo más importante. El Congreso de la Unión, los diputados tendrán que hacer lo propio. Esperemos que ahí sí vayan los servidores públicos y no rehuyan como el presidente al diálogo parlamentario. Yo creo que hay cuestiones que muy valiosas que rescatar en cuanto a que hay una muy clara identificación de los problemas que hay que atender, como es el caso de la seguridad. Me llama la atención la carta del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, que ha bajado los índices de seguridad y que lamentablemente no ha sido apoyado. Ahí está la carta en Twitter del gobernador al presidente de la República, lo cual me parece que es un uso faccioso, discriminado por esa falta de visión republicana que tiene el presidente de atender sin distinción partidaria. Si hay una cuestión selectiva en ese sentido. El gobernador de Tamaulipas, que ha hecho un esfuerzo importante y que, por cierto, dijera Pavel, es de los que también arrasó, pero del lado del PAN en materia electoral, ¿no? Entonces, tal vez, como en las propias palabras de Pavel, tal vez ahí sí estén más molestos que la 4T no pueda pasar y pretenden castigarlo con una falta de atención al problema de seguridad pública. Me parece que hay cuestiones que atender en el caso de salud. En el caso de la economía, la austeridad republicana no puede traducirse en ineficiencias que causen la vida de niños con cáncer. Eso me parece gravísimo. Pasamos de la austeridad republicana a la criminalidad por omisión. Y finalmente yo creo que
vale la pena atender a los nuevos retos que tiene el presidente. Pero sobre todo creo que hace falta un gran esfuerzo de unidad nacional, no dividiendo más al país entre buenos y malos, y convocar a todos los sectores que tienen que ver principalmente con gobernadores, presidentes municipales y todo el Estado para poder generar mejores condiciones en estos rubros. Gracias, Carlos. Carmelita. Bueno, yo demando del señor presidente que deje de decir lo que en la realidad no se haga, que deje de presumir el tema del avión, porque en realidad no lo ha vendido ni lo va a poder vender, que si quiere ahorrar, en lugar de estar contratando aviones privados, que no es más que demagogia, como ya vimos a la James Kolpoleski, y como siguen viajando muchos de sus funcionarios, ponga orden en ese rubro. Demando del señor presidente que regrese las guarderías a las mujeres que no tienen a dónde dejar a sus hijos y que están poniéndolos en riesgo porque o los dejan solos o los dejan con vecinos y los arriesgan a la violencia. Demando del señor presidente que regrese el programa de Prospera con el apoyo y el presupuesto para la prevención de cáncer cervicouterino, porque las mujeres no se están cuidando y no se están atendiendo. Demando del señor presidente que deje de estar atacando a los periodistas en un país en donde matan a un periodista cada 12 días. Demando del señor presidente que le regrese la dignidad al ejército para que verdaderamente la Guardia Nacional sea eficaz y dejen de crecer los índices de violencia. Muchas gracias, Tamarita. Raimundo. ¿Por qué no cierra Pavel? Yo digo. Por eso él va a cerrar. Sí, Pavel, no, Pavel sí es cerrar. Yo cierro, ya que Pavel entre. Ándale, Raimundo, porque... No, es que Pavel tiene más, por eso. Es que Pavel tiene más chance. Sí, yo sé, Sí. yo tenía que haber cerrado. Sí, porque claro, yo por empecé. supuesto. Sí. Sí. Vamos a... Apúrate que está tu... Mira, Ya hay está varias bien. cosas que habría que, yo entiendo y lo reconozco, que en el caso de lo que dice Carmelita, pues Pavel tiene que defender lo indefendible, pero tampoco es responsable, pero se puede cómplice y nosotros no queremos ser cómplices. Mira, hay varios datos que ya comentaron y hacen mucha gala de lo que están dando, de que no deberían de hacerlo porque ellos criticaron cuando el PRI o el PAN hacían eso. Lo primero que hacíamos nosotros los perristas era criticar Dádivas y las dádivas y todo eso, las tandas que ahora lo está dando, pues antes se criticó al ¿Por qué señor así Peña Nieto. son dádivas? Sí, desafortunadamente. Además, eso no es régimen, es una forma de hacer gobierno que es válida, pero que debe tener resultados positivos. Yo creo que hay muchas cosas, Pavel, la gasolina, el señor dijo que iba a bajar y no bajó, subió. Desafortunadamente, subió, no bajó. Entonces, hay cosas, no tenemos una política internacional, nos pusieron el pie en el cuello a todos los mexicanos con Trump, con un solo Twitter. Tenemos que hacer lo que Estados Unidos diga, en crecimiento cero, con todo respeto, no hay crecimiento. Como lo que se diga, tenemos consultas cavernícolas. Esas son consultas cavernícolas porque no veo una consulta que realmente diga la verdad. Y lo único que se empeña en decir que están haciendo caminos en Oaxaca. Ha venido 8 veces el presidente. De las 8 veces, lo único rescatable que ellos dicen, para nosotros no, es hacer caminos con gente que le están pagando, pero que al final del día, sin contratar a especialistas, pues esos caminos no van a ser lo que ahora creen que dicen. Hay muchas cosas que decir, pero lo último, quisiera comentar, sé que Pavel nunca se lo va a decir porque ya no lo escucha Andrés Manuel, pero lo que sí que quiero decir es que corrija su actitud, que no sea nitómano, que no sea mentiroso, que no sea egocentrista y que sea un jefe de Estado y no para los que votaron por él. Ok, gracias, Tigre. Pavel. Nadia, auditorio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un jefe de Estado que da mucho orgullo, no solamente a los mexicanos, sino a todo Latinoamérica. Es un ejemplo de jefe de Estado, es un ejemplo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El pueblo lo ha arropado, más de 70 millones de mexicanos están de acuerdo con su gobierno y su proceder. 7 de cada 10 mexicanos lo estamos respaldando y eso no lo digo yo, ahí están todas las encuestas. Vamos a trabajar mucho por la
sector salud, que es un pendiente en la cuarta transformación, y por supuesto vamos a trabajar mucho para fortalecer la seguridad de las familias, pero la hipocresía no tiene que prevalecer. Es mejor ser cómplice de Andrés Manuel López Obrador para salvar esta patria en la cuarta transformación que haber sido cómplice del Pacto por México que tantas desgracias le dio al país. Por eso es importante trabajar unidos y dejar que los conservadores hagan su trabajo, pero nosotros los liberales seguir respaldando la transformación profunda que requiere México por el amor que le tiene a Oaxaca, porque eso es lo más destacable de López Obrador, un gran y profundo amor a Oaxaca, que es algo que yo tengo que respaldar y acompañar. Bien, mira, exacto. Pues muchísimas gracias, Carlos, Raimundo, Carmelita, Pavel, acá. Como siempre, la mejor opinión la tiene usted. Las posiciones fueron bastante claras, las respuestas de Pavel también. Vamos a esperar a las cifras, vamos a esperar los resultados, que en esta mesa PAN, PRD y PRI coincidieron en que no hubo tal, y bueno, Pavel obviamente defendiendo la postura de el presidente de la República. ¿Cuál debe ser? Muchísimas gracias a todos. Esto fue Mujer y Poder. Nos vemos el próximo martes.